Durante la Guerra Fría, había historias que no aparecían en los periódicos, secretos que no llegaban ni siquiera a los pasillos del poder, y silencios tan profundos que podían cambiar el destino de naciones enteras. Agencias enteras trabajaban a oscuras, persiguiendo sombras, intentando adivinar intenciones detrás de discursos cuidadosamente medidos. En ese mundo oculto, donde un gesto podía significar una señal cifrada y una mirada podía revelar una traición, surgió una figura que desafió a uno de los imperios más temidos del planeta, sin que nadie lo percibiera a tiempo. Quédate, porque esta historia muestra cómo una sola decisión silenciosa puede romper el miedo que sostenía a toda una superpotencia. Ese hombre era Oleg Gordievsky, hijo de un oficial del KGB, criado para servir al Estado soviético. Parecía el producto perfecto de ese sistema. Disciplinado, brillante, leal, destinado a escalar en la jerarquía de la inteligencia soviética. Pero detrás de esa imagen de agente ideal empezó a crecer una fractura silenciosa. A medida que veía el contraste entre la propaganda y la realidad, su convicción se fue erosionando. Un día, en el lugar y momento menos esperado, dejó de creer en el régimen al que debía su vida y empezó a trabajar en secreto para sus enemigos. Lo que hizo a partir de entonces cambió la Guerra Fría para siempre. Oleg Gordievsky nació en 1938, dentro de una familia profundamente ligada al corazón del Estado soviético. Su padre era un oficial veterano del KGB, y desde pequeño, Oleg creció escuchando conversaciones sobre disciplina, sacrificio, vigilancia y lealtad. La casa familiar no era un hogar común, era una extensión silenciosa del sistema. Cada libro, cada fotografía y cada conversación formaban parte de la cultura que moldeaba a las futuras generaciones del aparato soviético. Oleg nunca sintió que tuviera elección. Desde niño entendió que tarde o temprano seguiría los pasos de su padre. Su educación estuvo diseñada para convertirlo en un instrumento del Estado. Estudió relaciones internacionales, política soviética, historia del marxismo y técnicas de análisis estratégico. Era brillante, metódico y sabía moverse con una elegancia tranquila que sus instructores valoraban. Tanto sus profesores como los agentes que lo evaluaban coincidían en lo mismo. Tenía el perfil perfecto para convertirse en un activo confiable del KGB. Y así fue. Ingresó en la organización con naturalidad, como si simplemente estuviera cumpliendo una línea invisible marcada desde su nacimiento. Sus primeros años en el KGB fueron sencillos pero importantes. Se encargó de funciones administrativas, análisis de documentos y tareas de apoyo. No eran trabajos espectaculares, pero sí fundamentales para medir su lealtad y ver cómo reaccionaba bajo presión. Oleg destacaba por una habilidad muy poco común. Entendía el sistema, pero también entendía a las personas dentro de él. Sabía leer ambientes, detectar tensiones y anticipar conflictos. Ese tipo de inteligencia emocional llamó la atención de sus superiores, que pronto lo asignaron a su primera misión internacional. Fue enviado a Dinamarca como oficial encubierto bajo apariencia diplomática. Allí, por primera vez, vio el contraste entre la propaganda soviética y el mundo real. Se encontró con sociedades abiertas, libertad de expresión, gobiernos transparentes y una vida diaria que no necesitaba vigilancia permanente. Este choque ideológico lo descolocó. Durante meses intentó justificarse lo que veía, intentando mantener su lealtad intacta, pero la grieta ya estaba abierta. Ese fue el instante en que el espía perfecto dejó de creer en su propio imperio. Mientras sus informes para Moscú seguían llegando puntuales, dentro de él crecía una mezcla peligrosa: decepción, curiosidad y una sensación de traición. Pero no hacia su país, sino hacia el sistema que le había mentido toda la vida. Fue entonces cuando comenzó a llamar la atención del MI6. No fue él quien los buscó. Fueron ellos los que lo detectaron. Observaron sus gestos, sus dudas silenciosas, sus reacciones frente a la libertad occidental. Se dieron cuenta de que algo estaba cambiando en él. El contacto inicial entre Oleg y el MI6 fue sutil, casi imperceptible. Una conversación inofensiva, un comentario aparentemente trivial, una invitación social que no encajaba del todo. Así comenzó un proceso que tardó años en consolidarse. Oleg no aceptó de inmediato. Tenía miedo, dudas, preguntas,
y sabía que cualquier error significaba la muerte, pero también entendía que aquello podía ser una salida, un acto de justicia, o tal vez una forma de romper con la vida que había heredado y nunca había elegido realmente. Finalmente aceptó colaborar. Su ascenso en el KGB fue meteórico. Pasó de ser un oficial más a un recurso valioso, especialmente cuando fue enviado a Londres bajo cobertura diplomática. Allí su vida se dividió en dos realidades paralelas. Por un lado, seguía cumpliendo su rol dentro de la estación del KGB, organizando operaciones, gestionando agentes, enviando informes a Moscú. Por otro lado, entregaba al MI6 información crítica que salvó vidas, evitó escaladas militares y permitió a Occidente comprender la mentalidad paranoica del Kremlin. Mientras el KGB lo celebraba como un talento excepcional, él estaba saboteando desde dentro la maquinaria más temida de la inteligencia soviética. Pero ese éxito doble tenía un precio. En Moscú, con Andropov y luego Chernenko, la paranoia crecía. El Kremlin estaba convencido de que alguien, en algún punto de la estructura, filtraba información a Occidente. Iniciaron una serie de operaciones silenciosas para detectar topos, cuestionarios psicológicos encubiertos, evaluaciones inesperadas, interrogatorios indirectos, revisiones financieras. El peligro comenzaba a rodear a Oleg. Sabía que tarde o temprano podrían llamarlo de vuelta a Moscú. Y sabía lo que eso significaba. Nadie regresaba a casa siendo inocente si habían surgido sospechas. Si esta historia te está atrapando, apoya el vídeo con un like. Nos ayuda a seguir creando episodios épicos del mundo real del espionaje. A mediados de los años 80, el KGB comenzó a sospechar que alguien estaba filtrando información vital al MI6. Las operaciones occidentales parecían anticiparse demasiado a los movimientos soviéticos, y la paranoia se extendió por los pasillos del centro. Fue entonces cuando ocurrió lo que Oleg había temido durante años. Recibió una orden directa para regresar inmediatamente a Moscú por asuntos internos. No era una invitación, era una trampa. Cuando llegó a la capital, todo parecía normal en apariencia, pero cada detalle estaba cargado de tensión. Lo mantuvieron aislado, lo sometieron a entrevistas informales que en realidad eran interrogatorios encubiertos y lo evaluaron psicológicamente, buscando señales de deslealtad. No hubo golpes ni gritos. El KGB no necesitaba violencia para romper a alguien, solo silencio, presión y la certeza de que estaban observando cada respiración. Oleg comprendió que el cerco estaba cerrándose. Si no escapaba pronto, no volvería a salir de Rusia. Mientras tanto, en Londres, el MI6 llegó a una conclusión clara. Si no lo sacamos ya, morirá. Sabían que Oleg era el activo más valioso que habían tenido dentro del KGB y que un solo error podía costarle la vida. Fue entonces cuando decidieron activar una de las operaciones más arriesgadas y precisas en la historia del espionaje británico, la Operación Pimlico. El plan era simple en papel, pero extremadamente peligroso en ejecución. Oleg debía enviar una señal secreta que confirmara que estaba listo para escapar. Aparecer corriendo en un punto acordado de Moscú, llevando en la mano una bolsa de pañales. Aquella imagen absurda era la única forma de transmitir un mensaje absolutamente claro sin levantar sospechas. Cuando el MI6 recibió la señal, supo que había llegado el momento. La extracción comenzó sin margen para errores. Oleg se reunió con el equipo británico y fue escondido en el maletero de un coche diplomático. El convoy avanzó por carreteras secundarias mientras vehículos del KGB patrullaban la zona. Dentro del maletero, apenas podía respirar. Cada bache le recordaba que su vida dependía de no ser descubierto. El momento decisivo llegó en la frontera con Finlandia. Guardias, perros y luces inspeccionaban todo. Si abrían el maletero, la operación terminaba. El coche avanzó lentamente. Los guardias revisaron la documentación, comentaron entre ellos y tras unos segundos interminables, dieron paso. Al cruzar la frontera, Oleg supo que había logrado lo imposible. En Finlandia fue llevado discretamente a Reino Unido. Lo que reveló en Londres transformó por completo la visión occidental del Kremlin. Expuso su paranoia, permitió desmantelar redes soviéticas y ajustó la estrategia de Thatcher y Reagan en plena tensión global. Para Moscú su fuga fue una humillación. Su familia sufrió interrogatorios y represalias, el precio que él siempre había temido. Si esta fuga te mantuvo en tensión,
Apoya el vídeo con un like. Aún queda lo más revelador. Las filtraciones de Gordievsky habían mostrado algo más que documentos. Revelaron la mente del Politburó y el riesgo de que un malentendido desencadenara una guerra nuclear. Su información evitó escaladas peligrosísimas, pero todo tuvo un coste personal devastador. Al huir, dejó atrás a su familia, mientras él vivía en Londres bajo vigilancia permanente. Para algunos fue un héroe, para otros un traidor. Pero nadie podía ignorar el peso de su decisión. Aún así, su impacto fue histórico. Cambió el rumbo de la Guerra Fría, derribó operaciones soviéticas y permitió al Occidente entender el verdadero pensamiento del Kremlin. Demostró que un solo espía podía alterar el equilibrio entre superpotencias. Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete. Lo que viene mostrará secretos aún más profundos del espionaje real.